La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. En este video vamos a ver el proceso en 10 puntos. 1. La idea. 2. El problema. 3. El marco teórico. 4. Definición del alcance de la investigación. 5. Formulación de la hipótesis. 6. Desarrollo del diseño de la investigación. 7. Definición y selección de la muestra. 8. Recolección de datos. 9. Análisis de datos cuantitativos. Y 10. El reporte de resultados del proceso cuantitativo. Comencemos con la idea. Ella es Lisette y al reflexionar acerca del noviazgo puede preguntarse: ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Por ello, decide llevar a cabo la investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea no es clara y debe especificar diversas cuestiones. ¿Debo incluir en el estudio todos los factores que llegan a influir en el noviazgo o solamente algunos de ellos? ¿Me concentraré en personas de cierta edad o de varias edades? ¿Mi investigación tendrá un enfoque psicológico o uno sociológico? Es necesario que comience a visualizar si utilizará el proceso cuantitativo, el cualitativo o un estudio mixto. Puede ser que su interés sea relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de estudiantes, o bien que prefiere entender el significado del noviazgo para jóvenes de su edad. Para que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca dentro del área de conocimiento en cuestión. Deberá platicar con investigadores en el campo de las relaciones interpersonales, psicólogos, psicoterapeutas, comunicólogos y desarrollistas humanos. Además, deberá buscar y leer algunos artículos sobre el tema y buscar sitios en Internet con información útil para su idea, así como realizar otras actividades similares con el fin de familiarizarse con el tema de estudio. Una vez que se haya adentrado en este, se encontrará en condiciones de precisar su idea de investigación. El problema. Para plantear un problema de investigación, se requieren desarrollar 5 elementos. 1. Objetivos de investigación. 2. Preguntas de la investigación. 3. Justificación de la investigación. 4. Viabilidad de la investigación. Y 5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Detallemos brevemente cada uno. Los objetivos de investigación deben expresarse con claridad, deben ser susceptibles de alcanzarse, deben tenerse presentes durante todo el estudio, pueden surgir objetivos adicionales o bien modificarse los iniciales. Las preguntas de investigación representan el qué de la propia investigación. Estas resumen lo que habrá que investigar, por lo que deben ser concretas y muy específicas. No deben conocerse las respuestas anticipadamente y deben responderse con datos observables y medibles. La justificación de la investigación representa el para qué o el por qué del estudio. Debe ser una exposición de razones y los beneficios que se obtendrán de ella. En la viabilidad de la investigación debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos, tiempo y materiales que determinarán los alcances de la investigación, conocer el lugar o contexto donde se realizarán las investigaciones y considerar las consecuencias de la investigación. Aquí entra la ética de la experimentación científica.
La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema consiste en plantear preguntas para ubicar la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar, tales como qué más necesitamos saber del problema, qué falta de estudiar o abordar, qué no se ha considerado. Este último elemento se toma en cuenta siempre y cuando el investigador haya trabajado anteriormente o esté vinculado con el tema de estudio. De otra manera, se debe de hacer una revisión más completa de la literatura. Marco teórico. El desarrollo de la perspectiva teórica comprende dos etapas. Etapa 1, la revisión analítica de la literatura correspondiente, y etapa 2, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Comencemos con la etapa 1. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio. Para revisar la literatura se pueden seguir estos pasos. El paso 1 es la revisión de la información. Puede iniciarse con el acopio de las fuentes primarias. Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias. El paso 2 es la consulta de la literatura. Una vez localizadas las fuentes primarias pertinentes, se procede a consultarlas. Esto implica seleccionar las que serán de utilidad para el marco teórico y desechar las que no nos servirán. El paso 3 es la extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Existen diversas maneras de recopilar la información de las referencias. Algunos autores sugieren el uso de fichas, audiograbaciones y archivos electrónicos. Se deben extraer los datos y las ideas principales para la elaboración del marco teórico. En la etapa 2, que es la construcción del marco teórico, se debe ordenar la información recopilada. Puede ser en orden cronológico, por subtemas, por teorías, etc. Algunos autores recomiendan los métodos de mapeo y vertebrado, también conocido por índices. El método de mapeo consiste en elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. El método de vertebrado es una manera rápida y eficaz de construir un marco teórico. Consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice general e irlo afinando hasta que sea sumamente específico para posteriormente colocar la información o referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. Una vez realizado el índice, se revisa si está completo y posteriormente se buscan referencias pertinentes para el desarrollo del marco teórico. Definición del alcance de la investigación. El alcance depende del conocimiento actual del tema, tras la revisión de la literatura y de la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. El alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. El alcance descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. La finalidad del alcance correlacional es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. El alcance explicativo está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. ¿Cómo puedo saber qué tipo de investigación voy a realizar? Esta pregunta se responde dependiendo del objetivo del investigador y tras la revisión de la literatura, tomando como referencia los siguientes elementos. Será exploratoria si la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Es descriptiva si la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado.
esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. Es correlacional si la literatura nos puede revelar la existencia de una o más relaciones entre conceptos o variables. Sabemos que es explicativa si la literatura puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Formulación de la hipótesis. Una hipótesis es una suposición, es una idea que puede ser verdadera basada en la información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Las hipótesis se formulan según el alcance del estudio. Cuando el alcance es exploratorio, no se formulan hipótesis. En el alcance descriptivo, se formula la hipótesis cuando se pronosticó un hecho o dato. En el alcance correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. En el alcance explicativo, se formulan hipótesis causales. Las hipótesis de investigación generan hipótesis estadísticas que son la hipótesis nula, que plantea lo contrario a la hipótesis de investigación, y la hipótesis alternativa, que plantea lo mismo que la hipótesis de investigación. Una prueba de hipótesis es un procedimiento mediante el cual una hipótesis se somete a prueba mediante la aplicación del diseño de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando dichos datos. Para realizar una prueba de hipótesis, se deberán seguir 4 pasos. Paso 1. Plantear la hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, HA. La hipótesis nula se relaciona con el signo igual, mayor o igual que, y menor o igual que. La hipótesis alternativa se relaciona con los signos mayor, menor y diferente. Existen 2 tipos de errores. Error tipo 1, en donde se rechaza una hipótesis verdadera, y error tipo 2, en donde se acepta una hipótesis falsa. Paso 2. Cálculo del estadístico de prueba. Este depende del tipo de prueba por realizar. Existen 4 tipos de prueba principales. Prueba para una media, prueba para una proporción, prueba para diferencia de medias y prueba para diferencia de proporciones. Paso 3. Determinación del área crítica. Valor de la Z o T. Esto se puede hacer en Excel. Tenemos 3 casos. Caso 1, prueba bilateral o de 2 extremos. La hipótesis planteada se formula con la igualdad. Caso 2, prueba unilateral izquierda. La hipótesis planteada se formula con el signo mayor o igual que. Caso 3, prueba unilateral derecha. La hipótesis planteada se formula con el signo menor o igual que. Paso 4. Se toma la decisión que, en este caso, es rechazar la hipótesis nula, y se redacta la conclusión pudiendo iniciar el texto con la evidencia indica que. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de posibles relaciones entre 2 o más variables y se clasifican en descriptivas, que predicen el valor de una o más variables; correlacionales, las que especifican relación entre variables; de diferencia de grupos, su finalidad es comparar grupos; causales, aquellas que además de afirmar la relación entre variables, establecen una relación causa-efecto. La operacionalización de variables es un proceso para definir a las variables en función de factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. El proceso obliga a realizar una definición conceptual de las variables para romper el concepto difuso que ellas engloban y así darle sentido concreto dentro de la investigación, y luego, en función de ello, se procede a realizar la definición operacional de las mismas para identificar los indicadores que permitan realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente llegado el caso. Desarrollo del diseño de investigación. Los propósitos del diseño de la investigación son
responder a las preguntas de investigación, cumplir los objetivos del estudio y a someter la hipótesis a prueba. Contamos con dos tipos de diseño: los experimentales, que administran estímulos o tratamientos. Estos se subdividen en experimentales, que manipulan intencionalmente las variables; preexperimentales, que tienen un grado de control mínimo; y los cuasi experimentales, que implican grupos intactos. Por otro lado están los no experimentales, que observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural y que también se subdividen en transversales, que recolectan datos en un único momento y pueden ser exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Por último, los longitudinales, que analizan cambios a través del tiempo y pueden ser de tendencias, de análisis evolutivo de grupos y de panel. Definición y selección de la muestra. El tamaño de la muestra juega un papel importante al determinar la probabilidad de error, así como en la precisión de la estimación una vez que se ha seleccionado el nivel de confianza. Dos factores importantes influyen en el tamaño de la muestra: 1, la varianza de la población, y 2, el tamaño del error tolerable que el investigador está dispuesto a aceptar. El tamaño del error que un investigador puede tolerar depende de qué tan crítico es el trabajo. Algunas tareas extremadamente delicadas requieren de resultados exactos, y en otros casos los errores más grandes pueden tener consecuencias menos graves. El tamaño de muestra para estimar mu. Para calcular el tamaño de una muestra que estime una media poblacional, se deberá utilizar la siguiente expresión. Si la población es finita, es decir, conocemos el total de la población y desearíamos saber cuántos del total tendríamos que estudiar, la respuesta sería: si se desea conocer el tamaño de una muestra para estimar una proporción poblacional, se debe utilizar la siguiente expresión. En el caso de que se conozca el tamaño de la población, se aplica la siguiente fórmula. Recolección de los datos. El tipo de muestreo más común es el muestreo aleatorio simple, en donde cada elemento o individuo de la población tiene las mismas posibilidades de que se le incluya. Se caracteriza por ser el más utilizado, el más confiable, requiere de un marco muestral que debe estar actualizado y correcto, y por último, las selecciones a través de números random. En el muestreo aleatorio sistemático se selecciona un punto aleatorio de inicio. Posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Si se conoce el tamaño de la población, no requiere marco muestral. En el muestreo aleatorio estratificado, una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Con ello se reduce el error de muestreo al ser más homogéneo. Otro tipo común de muestreo es el muestreo por conglomerados. Este se emplea a menudo para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. En él, la población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otra clase. A continuación se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Análisis de datos cuantitativos. En la actualidad, el análisis de datos se lleva a cabo haciendo uso de la computadora. Prácticamente ya nadie lo hace de forma manual, especialmente si se tiene un volumen de datos considerable. Es por ello que el énfasis se centra en la interpretación de los métodos de análisis cuantitativos y no en los procedimientos de cálculo de estos. Usualmente, el investigador busca, en primer término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables, es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para cada una de sus variables y luego describe la relación entre estas. Cabe señalar que el análisis no es indiscriminado. Cada método tiene su razón de ser y un propósito específico. No deben hacerse más análisis de los necesarios. La estadística no es un fin en sí misma, es una herramienta para analizar los datos.
Los métodos de análisis cuantitativos suelen ser razones y tasas, cálculos y razonamientos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas y análisis multivariado. El reporte de resultados representa el último paso de una investigación considerando los siguientes elementos. Descripción de los elementos. Definir al receptor o usuario y al contexto. El tipo de reporte que es necesario elaborar depende de las razones por las cuales surge la investigación, de los usuarios del estudio y del contexto en el cual se habrían de presentar. Los usuarios son las personas que toman decisiones con base en los resultados de la investigación. Responder a las preguntas. ¿Quiénes son los usuarios de los resultados? ¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron el estudio? ¿Cuáles son las características de tales usuarios? ¿Cuál es el contexto en que habrán de presentarse los resultados? Los elementos del reporte de resultados en el contexto académico son portada, índices, resumen, cuerpo del documento, referencias y apéndices. La portada incluye el título de la investigación, nombre del autor o autores y su afiliación institucional o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha en que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de la educación superior correspondiente. Los índices regularmente son varios. Primero, el de la tabla de contenidos que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciados por numeración progresiva o tamaño y características de la tipografía. Posteriormente, el índice de tablas y el índice de figuras. El resumen constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, la hipótesis, el método, mención de diseño, instrumento y muestra, los resultados más importantes y las principales conclusiones y descubrimientos. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. El cuerpo del documento establece la manera de cómo se respondieron las preguntas de investigación, así como si se cumplieron o no los objetivos. Relaciona los resultados con los estudios existentes. Reconoce las limitaciones de la investigación, destaca la importancia y significado de todo el estudio y la forma como encaja en el conocimiento disponible. Explica los resultados inesperados y, cuando no se probaron las hipótesis, es necesario señalar o al menos especular sobre las razones. La introducción incluye los antecedentes, el planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación y justificación, el contexto de la investigación, cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables y los términos de la investigación y las limitaciones de esta, cómo se trabajó, qué descubrió o probar la investigación, por qué se trabajó de cierta manera, en qué clase de problema se trabajó, qué motivó el estudio, por qué se escribe el reporte, qué debe saber o entender el lector al término de leer el reporte. En el marco teórico se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los resultados previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo la presente investigación amplía la literatura actual. El método describe cómo fue llevado a cabo la investigación e incluye enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, contexto de la investigación, lugar y tiempo, así como accesos y permisos, casos, universo y muestra, tipo, procedencia, edades, género, descripción del universo y la muestra o procedencia de la misma, diseño utilizado, experimental o no experimental, así como intervenciones. Los resultados son producto del análisis de los datos. Regularmente el orden es análisis descriptivo de los datos, análisis inferencial para responder a las preguntas y o probar hipótesis. APA recomienda que primero se describa de manera breve la idea principal que resume los resultados o descubrimientos y posteriormente se responda con detalle los resultados. La discusión se refiere a las conclusiones, recomendaciones e implicaciones.
En esta parte se derivan conclusiones, se explicitan recomendaciones para otros estudios, sugerir nuevas preguntas, muestras, instrumentos, líneas de investigación, etc. Y se indica lo que sigue y lo que debe hacerse, se generalizan los resultados de la población y evalúan las implicaciones del estudio. Las referencias bibliográficas son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente. Los apéndices resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales. Algunos ejemplos serían el cuestionario utilizado, análisis estadísticos adicionales, el desarrollo de una fórmula complicada, fotografías, etc. Elementos del reporte de resultados en el contexto no académico. Un reporte no académico contiene la mayoría de los elementos del reporte académico: portada, índice, resumen ejecutivo, método, resultados, conclusiones, apéndices, pero cada elemento se trata con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no pueden ser comprendidas por los usuarios. El marco teórico o la bibliografía suelen omitirse del reporte o se agregan como apéndices o antecedentes.